Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa semanal del Saber de Letras. Seguramente muchos de ustedes en más de alguna oportunidad se han preguntado si la ley del antiguo pacto ya fue derogada, ¿cómo es que aún debemos seguir los principios de los 10 mandamientos entregados a Moisés en el Sinaí? ¿Ha perdido realmente su vigencia la ley del Antiguo Testamento para nuestros tiempos? Hoy hablaremos de este tema y trataremos de esclarecer una respuesta para ello. No te alejes, ya comenzamos. El Saber de Letras. Se ha dicho que el Espíritu Santo pone fin a la observancia de la ley. Sin embargo, nos encontramos con que algunas veces el apóstol Pablo habla de la ley de un modo negativo, como si su vigencia ya hubiera terminado, y en otras ocasiones presenta la Torá como buena y establecida por la fe. Por un lado, Pablo habla de la ley como responsable de dar a conocer o suscitar el pecado. De hecho, se introdujo para que abundara la transgresión. Estar bajo la ley es estar en prisión, bajo esclavitud, ser descendiente de Agar y no de Sara. Dado que su propósito sirve para intensificar la transgresión, la ley del Antiguo Testamento lleva a la condenación y es completamente incapaz de hacer nada al respecto. Por esta razón, en último término, la ley trata de la muerte y no de la vida. Todos estos pasajes subrayan claramente el elemento de discontinuidad de la ley, pero por otro lado Pablo también ve la ley como espiritual y sus demandas como santas y justas y buenas. Así, la fe no destituye la ley, sino que más bien la establece o apoya. Cierto, la circuncisión ha perdido su vigencia, pero no puede decirse lo mismo de los mandamientos de Dios. ¿Cómo pues podemos entender esta dualidad presentada por el apóstol? La solución está en el papel que desempeña el Espíritu Santo en la concepción de Pablo. La muerte de Cristo puso fin a la maldición de la ley, es decir, al hecho de que hubiera que vivir tratando de cumplir la ley. El justo vivirá por la fe. El don del Espíritu Santo convierte en obsoleta la función de la ley como guía del pueblo de Dios. Pero si son guiados por el Espíritu, dice Pablo, ya no están bajo la ley. Para quienes creen en el fruto del Espíritu no hay ley. Para Pablo, el Espíritu muestra el final efectivo de la ley. El Espíritu Santo es competente y suficiente para llevar a cabo lo que la ley era incapaz de conseguir, es decir, que se cumplan en quienes andan en el Espíritu los justos mandamientos de la ley. En la era del Espíritu, la caducidad de la ley está en la observancia de esta en sus formas externas como signo identificativo del pueblo de Dios o para el establecimiento de una relación personal con Él. En este punto, la ruptura de Pablo con la tradición judía es absoluta y decidida. La circuncisión nada es y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios, dice el apóstol. El elemento de continuidad de la ley está en el cumplimiento de esta a través del Espíritu Santo, que guía al pueblo de Dios para que viva de tal modo que exprese el propósito original de la ley, que es crear un pueblo para el nombre de Dios que refleje su semejanza a Él y su carácter y conducta. Es decir, que la ley ya no es más la guía, sino el Espíritu Santo es el que lidera al pueblo de Dios hacia su propósito. El fruto del Espíritu no es sino el que produce en nuestra vida la justicia de Dios. Recordemos que lo que debe identificar al pueblo de Dios en la actualidad es el amor y no las figuras externas como la circuncisión. En ese sentido tendrá vigencia la ley, no como un medio de justificación o de establecer una identidad, sino como un instrumento para señalarnos la justicia de Dios que el Espíritu llevará a cabo en nuestras vidas, en lo presente y en lo futuro. El Saber de Letras. Hemos llegado al final de nuestro espacio de hoy. Agradecemos vuestra compañía y confiamos en que hemos sido un aporte para vosotros en este día. Te invitamos a compartir este programa con tus amistades y a seguirnos por las redes sociales. Sí, y también te puedes suscribir en nuestro canal de YouTube y así recibirás un aviso de nuestros programas cada semana. Les enviamos un abrazo, cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós. Adiós.